lo reniega es cuando usted está lento. No, dentro aquí. Está todo. Está todo controlado. Que no tiene que relegar ese chanta, pues. Cuando tira los datos, sí, pero agarramos la autopista en Yuri. Imagínate que no había nada en la casa del año 70 que plantó. Sí. 4 tomas, todo con el mismo caño. Chao. Sí, ¿no? Y sí, viste que el timbre pasaba por la luz. Yo me abrigué de más. Sí, ahí no, igual tipo te iba a hacer calor. Sí, me puse, sí, lo que pasa es que yo me fui a las 6 de la mañana. Ah, sí, te temprano. Sí, me puse una campera abajo de la camisa de la laburo, estoy enrocado. Sí. 20 grados. Sí, va a estar bien. Medio verde. ¿Qué cosa? ¿Con la abuela? ¿Tiene una reloj? ¿O una escuadra? La leña. Tendrías que ponerlo en la ventana. Así. Sí, lo que pasa es que acá tenemos la faja cortada. No, pero ahí está. Ese igual la caja tiene que ser la faja. No, fácil. Sí, ¿qué pasa? Seguro que está cayendo. Cayó. Y lo presionamos un cachito. ¿No? Sí, un taquito, algo, ¿sabes? Ahí está. ¿Listo? ¿Sonaste? Sí, la persona. Si no le mandamos un Ah, se ve que. taquito. Ah, le Manera de pasar caño, ¿eh? quería caño. ¿El caño? Ya hay que preparar más.
Fabio, preparate una de 6 más. Fabio. ¿Qué mierda seguís picando, boludo? ¿Te gusta hacerme renegar nomás a mí, no? Qué frío. Los otros que hagan todos los cañeríos. Sí. Vos ahí. Me pongas uno que más o menos acá te las órdenes. Yo no traigo, pibe, viste como soy yo, medio cosa te lo mando a la mierda. De una. No importa si tengo que venir solo. Tenés menos pulga que Tano, vos. Sí. No. Eso mucho no quieren venir a hablar con él. ¿Están en pedo? Estamos aquí. Qué clavo, che. Qué miseria. Vos sabés que yo estuve laburando en obras que al tipo le decía, necesito 3 kilos de clavo de 3 pulgadas, te traían. Y los pendejos los dejaban todos tirados, barría, viste que los viernes barré la obra. Y te reenfermas, qué sé yo, medio kilo de clavo, lo llamás y decís, loco, mirá, esto vos no lo estás pagando. Obvio. Cuando lo necesitamos, no laburamos, no lo tenés. Claro. Por los tornillos autoperforantes, todo eso. Cuando te pones a barrer. Todo sirve, ahora todo sirve. Yo lo aprendí de un viejito que venía cuando estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Carpintería. Sí. Venía juntando el alambre cortito. Vas haciendo atadura. Todo sirve. Y cuando están los techistas, se les caen los tornillos, viste, de la chapa con la bandera, todo. No, todo sirve. No le importa nada. Yo todo lo que tengo ahí de... Son tornillos. Tornillos. Son tornillos que lo vas a pedir por unidad y te lo cobran 300 o 400 mangos cada uno. Exactamente. Todo es plata, ¿no es? Yo no te hablo que se contó Cristian allá arriba, o guardé todo yo. Claro. Algunas veces lo necesitas. Y algunos recuperás, sí, aparte de la humedad que había. Prácticamente ni se abrieron los taludes. Exactamente. Oh, eso fue mi laburo de infancia. Sí. Un albañil. Por ahí hacíamos, mira, exagerando, 3 metros cuadrados por día. Sí, no podés hacer más de eso, igual. Si no, lo hacés. Claro, y viste que eso va pegado en concreto. Sí. No, nosotros nos hacían pegar con cal miral. Ah, mira. Porque tira más rápido.
Bueno. Se seca más rápido y vos lo Yo arranqué con un albañil de la antigua escuela, pero la antigua escuela cuando Sí. era pibe, imagínate, viejo. Y todo concreto. Y con un bastón de estos de 6x2 laburábamos todo el día porque Claro. le iba dando la forma a la piedra. Encima te tiraban así un montón y vos lo buscabas. Y le buscabas el dibujo. Y en el último golpecito, ¡plá! Se te Sí. partía la piedra abajo. El viejo Jiménez, no me olvido más. Y estaba renegando, ¿vale? No había, ya estaba. Tendría un mes o 6 era. Y. Solo nomás. No quería nadie al lado mío. Sí. Agarro la puta madre, buscaba. ¿Viste? No quería que lo rompa. Es esa tipo, viste que en alguna casa se ve, son todos así largos, algunos Cortito, sí. Y de piedra Mar del Plata. Exactamente. Bueno, listo. Lo coloco yo. No, le digo a mi jefe. Si me vas a dar por tanto, y si me vas a pagar bien, Ya. Si está el billete, no, hacerlo por día tranquilo. igual te pego un cheque largo. Cuando 3-4 meses. cuando termine, me dice, te voy a dar un poquito más plata. Motivación. Depende de cuándo lo terminaba. Yo lo quería terminar, ¿viste? Yo soy atolondrado. Como le dijo un carpintero, vos no servís para carpintero. Mirá, yo por ser atolondrado tenía. Sí, vale. Yo tenía uno en el barrio. Me hacía los cabos de los martillos, el viejo Poncio. 2 dedos y medio por mano tenía cuando Sí, se jubiló. exactamente. No sabés, no lo cree la gente. No, vos no sos, vos no vas a servir para ser carpintero de universidad. Bueno, yo renegaba, ¿viste? No encontraba las piedras. En el jefe me dice, se que venía acá. Esto es fácil. Agarrate andá 70 llaves. Vamos a tomar un cigarro tranquilo, y te van a pasar todas las piedras. Y dicho y hecho, yo desparramaba todo, viste, así, y me ponía mi consejero y lo miraba tranquilo. Y Se te hacía el dibujo en la cabeza. Y vos sabés, con este albañil que arranqué yo cuando era pibe, leoncito, y estudiando. Y claro, vio que yo tenía talento para estas cosas, viste, para la electricidad, que era lo que yo estaba estudiando. Claro, el viejo se largó a agarrar un laburo con electricidad. Pero yo era un pibito. Y me largaba en la obra y se iba a la mierda. ¿Así? Claro, es así. Sí, claro, y así que. ¿Qué querés que haga? Y bueno, viste, y nada. Eran 2 opciones. O empezás a hacer algo o te tomás el paso. Acá fecho. Yo aprendí con gente grande de pibe. Imagínate que ya eran viejos. Claro. Tengo toda esa maña Sí. de viejito, pero ya cambiaron las tecnologías. Yo martillo, la maquinita te ataca a mí mucho. No. Tengo todo. ¿Ese de Caseco o Tano no? ¿Este? Sí. No, sí. Yo tengo viejita de más. Yo aprendí a laburar con los bolivianos. Oh, ahí aprendí. Aprendí. Sí, me dice. No, vos toda la comida no vas a comprar que vas, boludo. Tenía uno que era mi capataz, que era más borracho que. Bueno, el viejo Jiménez tenía eso. Se iba a almorzar a la casa y vos lo veías en el andamio, ¿viste? Y estaba con un sombrerito. Cuando se bajaba el sombrerito, se sentaba en el tablón y revocaba, no sé, 1 metro cuadrado, estaba 3 horas para hacerlo. Y este se acostaba a dormir y me dejaba que para material los cables. Pero ese viejo tenía una cancha para. En una época se hacía mucho frente el ladrillito, ¿viste? Claro. El ladrillito vista. Sí. Y mi laburo era cortar maderitas, todo igual, con la tenaza. Ah.
para poner entre juntas. Claro. De 2 centímetros. 2 centímetros. Y antes era más a la vista. Claro, ahora está aquí, a la mía. Claro. Podés dejar el reboque como quieras y mandar aquí. Sí. Igual no negás si te dejan mal. Pero ya de movida antes, Sí. cuando yo arranqué, el reboque fino, vos estabas por terminar el día de obra y lo tenías que estar preparado de un día para el otro. Cuando llegabas a la mañana, empezabas a cargar con fino. Y la arena zarandeada. Y ahora es todo grueso fratachado, si te pones a pensar. Ahora todo está tachado, sí. Agarrás un tipo que labura bien, un grueso fratachado, le puedes mandar tarquín y cerámica. No, nosotros laburamos acá en Escobar. Se llama que eso, guardería. Tenía todo fino el arquitecto, todo fino. Lo agarramos por tanto ese lo hace unos 6, 7 años atrás. 7 pesos el metro. Sí, en esa época era así. Sí, entonces empezamos a hablar de 3. Y el arquitecto que saquen hace de la casa de Adrián, Jorgelito. Sí. Saquen todo eso, saquen la casa de los horneritos. Viste que está la creencia de nosotros de que vos sacás la casa de los horneritos, te vuelve a la casa de tu abuelo también. Sí. Ah, no te lo toco. El otro tampoco. Yo, Hasta fino le hicimos al hornerito. Pero no lo sacamos. una vez, yo estaba laburando en Ituzaingó, pero viste la zona allá, más allá tirando a... cuando está más para los fines, digamos. Todavía había agua de pozo, estaba llegando el agua corriente. Y le hice a uno, se cruzó a preguntar a otro. Y vos sabés que yo llegaba a la mañana y llegaba un hornero a armarse en la casita. Y toda la mañana a la misma hora. Y a tal hora se tomaba el palo. Increíble la naturaleza. Y vos lo veías, y no es que es un huevo, hermano. Tiene como una piecita. ¿Sí? ¿Y eso de 3, 4 pisos? Allá por 25 de mayo. Pero era increíble. Llegaba yo, venía el tipo volando, se ponía a hacer el nido. Y no es un cosito, tiene una puertita, de verdad. El agua, claro. Y después cuando terminó se secó, trajo a la patrona. Sí, ¿no? Sí, sí. La naturaleza Es muy sabia. solo lo hace, ¿eh? El librito se pone a hacer su casita. Sí. Sí, olvidate. Ahora ya cambió todo. Tiene un martillito chiquito. Sí, y con la más. ¿Cuánto de entrenamiento más? Sí, sí.
chiquito para no tener tanto. Pero bueno, ahora ya tenés experiencia colocando cajas. Yo con un amigo fui a la grande. ¿Qué pusiste cuatro cajitas nada más? Esa es la vez que decís nunca más. No. Yo siempre digo, no. Tuve pibes así, laburando conmigo, decís, la electricidad, la sé. No quiero saber nada de electricidad. Cañería lo sé. Es una ciencia. Pero tampoco, si es lo posible, no lo hagas. Ese no lo vamos a tratar ahí la electricidad. Exacto. Ya entendí, ¿no? Rápido. Prendo rápido. Se cagar, sale rápido. Taparla también. Casi tapamos todo, papá. Sí, queda aquel rinconcito que aquí se va como piña. A ver si tengo que poner la cajita. Y acá hay que amular las 3 cajitas, creo que. No, acá el único que está contento la boca es la negra. Sí. Sí, ese sí es. Y porque si tenés la línea de tomas, cortás, conectás, queda el anillo y el otro pasa por arriba. Si la alimentación del tablero va por el medio, después el de uso especial lo tenemos arriba, no nos podemos ganar. Así es. Ahora quiere leer, una boca para leer, está bueno. Por eso. Sí, ¿viste cómo es? Que quedan lamparitas Por esa lucecita de bien. Esa sí, Y eso lo tengo que hacer en todos los ambientes, así que después vamos a ver en la cocina donde lo ubicamos. Arriba, en la cocina también hay que hacerlo. Pero eso es fácil, no te dije nada porque un cañito desde la caja de iluminación y le mando un módulo ahí. Lleva un cable nomás o No, lleva dos, todo lleva dos, lleva la línea, pero. ¿Pero qué? ¿Labura 220 también? No. 220 y un transformador. Claro. Le pones claro, ahí le pones un módulo toma, el tipo prende. Si no tienes que andar enchufado. Y con un control remoto cambia los colores. Pero esta ley, ¿cómo lo haces? ¿Hacer toda la vuelta? Sube como una manguera y con luces toda la vuelta. Si lo tapas así, estaría bueno hacerle un. Antes se hacía la cenefa. Sí, claro, se ponía luces, la garganta de luces. Eso iba luces. Claro, no. Los LED aparecieron, no sé. Empezaron esta tendencia de los LED que yo me la pidieron rara vez. 5 años. 5 ahí. Tubo y después pasaron de tubo a tubo LED y después lamparita LED. Lo que fue complicado, la transición, ¿te acordás cuando salieron las lámparas de bajo consumo? Ajá. Era, vos tenías el plafón y entraba la lamparita, pero con la lámpara de bajo consumo era así, para que así de larga, para que alumno más o menos bien tenía como 30 centímetros. Después empezaron a hacer más chiquitos. Una porquería. Tenía que cambiar todo el plafón. No, ¿dónde sale? Pero antes no era raro, en una iluminación, acá por ejemplo tener un plafón que tenga 3 lámparas de 150 watts que levantaba una temperatura terrible, que cocinaba los cables adentro de la caja. Claro, pues esto, la que tiene mucho consumo, te quemaba todos los cables. Pero no por sí mismo el consumo, por la temperatura que levantaba. La que larga, sí. Encima eran plafones cerrados. Sí, ponele que vos querés cambiar un poquito, se quemaba y vos querés cambiar te quemaba la mano. Sí, me acuerdo, tenía que poner trapo y ahí cosas, sí. Eran otras épocas.
Mario, hoy te lo destapo, te lo reúno, te cobro 60.000 pesos. Dice mi sueldo, ¿cómo puede hacer a menos? Agarrar, destapar, Y todo en uno arriba, sacar un poner arriba, sacar la botella, y aquí vas haciendo de 1, 3, 4, 2. sí, así. Eso me decía tan difícil. Claro, lo pongo por YouTube y ahí estoy mirando. Ahí la reunión. Ahora me está golpeando de vuelta porque hay uno que hace. Que capaz que dejaste flojo algún Sí, parante. y ahora tengo que cambiar la correa de distribución que me golpea como si tuviera. Igual me dijo el mecánico, vos lo podés andar, me dijo. Sí, Esa porque cosa no me animo a cambiar. es cadena, no, y se te va del punto del árbol de leva Sí. y lo negás. Pero es cadenero, ¿no? Eso. Sí, cadena. No se corta. No se corta, me dijo. Lo único que podés llegar a pasar es que se te agujeree la tapa. Claro, pues empieza así. Claro, hacer el coso. Sí. Eso sí lo voy a hacer cambiar. Bueno, no me animo. Me dijo, levantá el primer pistón para arriba y ahí está. Sí, y espigalo. Gracias, Mario. Son muy guapos, pero dentro de 5 meses estamos acá. Laburo. ¿Para qué quiero trompito si tengo mi trompito acá?